Ley 1448 de 2011 es la ley de víctimas y de restitución de tierras. Así que vamos a continuar hablando. Ayer iniciamos, hoy continuamos, lunes y martes en Enlace con esta sección. Saludamos a Gerardo Vega, gran amigo de este programa, director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido. Buen día, Héctor. Le tenemos público hoy. Sí, si ustedes veo. tienen alguna pregunta, por alguna experiencia con el tema Nocaña o el Santander, norte de Santander también, pues nos dicen. Y saludamos también a la señora Lucedilma Barrientos, profesional de asistencia y atención de la Unidad de Víctimas Antioquia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Es diferente hablar de asistencia y hablar de reparación, que es una cosa y que es la otra. Cuando hablamos de asistencia, hablamos de las medidas en el marco de una atención inmediata para atender una necesidad urgente o actual, mientras que en el marco de la reparación se atiende una acción con daño sufrida en el marco del derecho internacional humanitario o derechos humanos. Aquí en el marco de la atención humanitaria o de la asistencia se atiende por desastres producidos por un fenómeno natural o también a causa del conflicto armado. Muy bien. Gerardo, muchas personas en este momento están viéndonos y están interesados en saber de qué forma entonces se trabaja, de acuerdo con la ley, para la asistencia o para la reparación. Sí, ahí el Estado tiene la obligación de, en la asistencia, unos mínimos, que es el alojamiento de esa noche, los días siguientes a la tragedia, el vestido, alimentos y salud. Seríamos como lo básico. Bien, para la asistencia. Hagamos una pausa. Cuando hay un desastre natural, que no es por causa de la violencia del hombre, entre hombres, cuando hay un desastre como el de Salgar, y nuestro abrazo nuevamente y nuestra solidaridad para todas las víctimas, ahí estamos hablando de una asistencia, ¿verdad? Correcto, no de ustedes, correcto, sino del gobierno nacional. Sí, correcto. Cuando es ya por causa de la violencia, es otro cuento muy diferente, aunque las necesidades son parecidas. Sí, cuando es por causa del conflicto armado, la violencia generada por el conflicto armado, sí, entonces ahí está la obligación del Estado de prestar la asistencia y además de reparar el daño causado. Dijimos en el primer momento asistencia como alojamiento, vestuario, alimentación, cosas de salud inmediatas, y las reparaciones a la persona que le asesinaron el familiar, que le secuestraron, que le desaparecieron el hijo o que sufrió lesiones permanentes con una mina antipersonal o de víctima de la violencia producida por la intrasexual, o ese tipo de hechos son reparables y el Estado a través de la ley 1448 debe hacer la reparación. Vamos a recordar a ustedes las líneas para que se enlacen con nosotros. 018-051-5015 es la línea de larga distancia y es un servicio gratuito. Y a la 232-4604, 232-4604, para que llamen, pregunten, pidan asesoría. Hay un grupo experto en el máster donde están moviendo las cámaras para que ustedes las vean en la casa. Hay un grupo de personas que reciben estas llamadas, previamente hablan con ustedes y luego pasan las llamadas aquí. ¿Cómo ha funcionado para los televidentes, Gerardo, esta sección en Enlace? Ha funcionado muy bien y nosotros esperamos que sea el servicio para la gente. Que la gente llama mucho más estos días, llama a la oficina nuestra, en el caso de la Fundación, se duplican o triplican las llamadas porque la gente quiere una asesoría rápida y concreta. Sé que en la unidad también la gente llama ese día, pero nosotros lo que esperamos es precisamente descargar un poco la actividad que se hace en la unidad y a la atención personalizada de víctimas, y que esto sea un espacio para servirle de manera directa a la gente, ayudarle a resolver la inquietud o la pregunta de manera directa desde aquí, en televisión. Lucedilma, en la unidad de víctimas, ustedes diariamente reciben muchas llamadas, testimonios, y algunos de ellos me imagino que son impactantes, pero ¿cuáles son precisamente como las demandas más comunes de la gente cuando llama? Las demandas más comunes es consultar sobre las diferentes solicitudes, sí, en el marco de homicidio, desaparición forzosa, y en qué estado está su solicitud en el tema de la indemnización, que ya entraron sus documentos, que ellos quieren saber para cuándo está la respuesta de la unidad de víctimas. Gerardo, ¿cómo diferenciar cuando una persona es reportada, digamos, a través de la Fiscalía en Enlace como desaparecida? ¿Cómo diferenciar que no es una desaparición por causa de la violencia o del conflicto, sino otro tipo de origen? Hay una unidad especializada que es para la ayuda a buscar las personas desaparecidas. Lo que contempla la ley 1448, que es reparable, es la desaparición forzosa.
con ocasión del conflicto armado. Entonces, allí hay una unidad que ayuda, es parte de las garantías también de satisfacción que el Estado debe ayudar a buscar las personas que han desaparecido. Segundo, debe ayudar el Estado a buscar dónde están los cuerpos o las fosas para hacer las exhumaciones. Es parte de las otras garantías que tienen las víctimas en el país a través de la Ley 1448. A mí me duele escuchar hablar de esas cosas, aunque no he tenido un pariente cercano, una persona que ame, que tenga que padecer esas causas de la violencia. Me duele escuchar eso, Gerardo. Pues qué bueno saber que esta ley nos genera esperanza, al menos en la reparación para las personas que han vivido este conflicto directamente. Pero qué bueno pensar en un país donde algún día, digamos, no hay que tener una ley para que podamos responder porque no hay violencia, ¿cierto? Qué rico. Ese es un sueño. Qué bueno que termine la violencia, ¿cierto? Ese intento en Cuba es importante por eso. Colombia lleva 50 años y nuestras generaciones no conocen lo que es vivir en paz. Mínimo lo que le puede pasar a una persona en la ciudad que no sabe nada de lo que sucede en el campo porque hay violencia, es que tiene menos recursos para que el Estado preste un servicio educativo, para que los niños puedan ir al colegio, para que haya mejor servicio de salud. A todos nos afecta el conflicto. Por eso debe terminar el conflicto. Y lo que decías, ojalá Colombia aprendamos las nuevas generaciones a vivir en paz, sin conflicto. Que ese dinero que va todo para la guerra venga para lo social en el país. Cuando hay más oscuridad es porque está más cerca la mañana y la luz. Vamos a recibir esta llamada. Hola. Muy buenos días. Aló. Buenos días. ¿Quién habla? Alba Gallego. Alba, bienvenida, adelante. Sígase. Buenos días. La estamos escuchando, Alba. Sí, yo quisiera preguntarle al doctor, al abogado, quisiera preguntarle, mi mamá tiene en este momento, hizo pues por dos hermanos de nosotras. Sí, ¿cuáles son los nombres? Alba Luz. Sí, Alba Luz, yo me llamo Alba Luz. Y Bueno. lo que pasa es que ya se han hecho varias vueltas y se las han negado. Bien, ¿tenemos el dato en el máster o que Sí, Alba nos diga ya los nombres? tenemos Ya. el dato aquí, Bien. nos están informando internamente a doña Alba Luz. Desafortunadamente el caso de ellas ha sido negado, no incluido en la unidad, no reconocido. No sabemos las causas. Lo importante es que usted se acerque a una unidad de aquí, si es en Medellín, para que allí le notifiquen si la unidad ha notificado la resolución y usted a la vez puede interponer un recurso. Recordemos, no sé si es el caso de doña Alba o no, que los casos que se reconocen para las víctimas acá son los ocasionados con el conflicto armado. Para ponerlo de alguna manera más ejemplificante, aunque la ley no lo dice así, es las víctimas ocasionadas por la guerrilla, por los paramilitares, por las víctimas de agentes del Estado o grandes bandas que tienen control territorial. Es allí, entonces en ese caso, ese es el marco del conflicto armado en Colombia. Y esas víctimas, no el tema de la delincuencia común, aunque una persona que también es víctima de la delincuencia común, pero no están incluidas en esta ley. Si es el caso, doña Alba, y si le notifican la no inclusión como víctima del conflicto armado, tiene derecho a interponer un recurso para que el funcionario que tomó la decisión lo modifique, lo confirme o lo rectifique. Ujú. Bueno, Dora, desde Girardota también tiene una inquietud. Adelante, Dora, la escuchamos. Muy buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Yo resulté incluida como desplazada de Argelia, Antioquia, pero no resulté incluida. ¿Sí? ¿No resultó incluida? Yo resulté incluida como desplazada de Argelia, Antioquia. Sí, la escuchamos, sí. Pero no resulté incluida por secuestro. Y yo tuve un secuestro una vez que me dirigí hacia Argelia. La guerrilla nos detuvo en un paraje cerca a Sonsón y nos quemaron el bus. Eso fue antes de las 9 de la mañana y cerca a las 11 de la noche nos dijeron que cogiéramos ese camino y que por ahí llegábamos a la carretera. Pero por eso no resulté incluida. Entonces yo necesito saber qué puedo hacer ahí. Dora, gracias por estar enlazada. Bueno, doña Dora, si en este momento nosotros, Comunidad para las Víctimas, no la hemos notificado, y como vive en Medellín, se debe acercar a un centro de atención a víctimas para que le hagamos la respectiva notificación, le informamos los motivos exactos por el cual no quedó incluida y así usted puede hacer un recurso de reposición o de apelación para que volvamos a estudiar su caso. Muchísimas gracias, doctora Luz Edilma Barrientos. Gracias, Gerardo, también por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Claro que sí. Dios mediante.
Muy bien, y nosotros nos vemos mañana. Mañana miércoles, Héctor, vamos a hablar de emprendimiento, networking, que es la ampliación de redes de contacto, y también tendremos un municipio invitado, que es el municipio de Titiribí. Y les contaremos sobre una tienda de café que hay en este municipio del suroeste antioqueño. Y nos despedimos con el aplauso del público de Ocaña. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.